Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy estoy inspirada para hacerte un episodio en video, creo que es el primero que hago. Muchas gracias por estar aquí en Origen, el podcast donde hablamos de diferencias, donde hablamos de individuos, donde hablamos de niños y familias que sienten que hay algo diferente, que muchas veces ni siquiera sabemos explicar qué es, porque no podemos poner un nombre o una etiqueta, muchas veces es más bien una intuición, una sensación o también familias que, socialmente las hemos cuadriculado en una etiqueta o en un diagnóstico, pero tenéis la sensación de que hay algo más, de que no solo es eso, o de que esa etiqueta, ese diagnóstico no les está aportando, simplemente les está limitando. Así que el tema de hoy es bastante interesante porque vamos a hablar de el miedo, pero el miedo que genera esta diversidad, el ser diferente. Entonces, no quiero hablar solo del miedo ante el diagnóstico o las etiquetas, sino del miedo que aparece antes, durante y después. Porque en general somos una sociedad que está basada en el miedo. El miedo es la herramienta de control más grande que hay, pero no vamos a hablar de control de fuera hacia adentro, que también los medios constantemente están generando miedos, siempre va a haber crisis, siempre va a haber guerras, siempre va a haber recaídas y cuando ya sabemos, si estás aquí, tienes el nivel de conciencia para ya saber que siempre eh, se va a hacer más bulo de lo que genera miedo a algo empoderador o algo bueno que está pasando, que también esas cosas están pasando constantemente, por eso nadie las cuenta, esas nadie les dice, no generan atracción. En cambio, el miedo sí. Sino también te hablo de tu propio miedo, el que te controla a ti, como una respuesta adaptativa del sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué es este miedo? Este miedo muchas veces, eh, cuando hay una diversidad, si es que la hay, o cuando tu hijo es diferente, tienes un motivo. Tu mente tiene un motivo racional y mental para tenerlo. Está totalmente justificado, porque entonces sí. Y entonces tu mente te plantea de, no, es que si mi hijo fuera normal o si mi hijo no tuviera esta condición, no tendría miedo, lo cual es una mentira, porque el miedo está. Yo, por ejemplo, ahora que estamos de viaje por Filipinas, yo, como sabéis, mi hijo Lier tiene más pautas de, bueno, más condiciones de neurodiversidad que Naya. Y yo siento el mismo miedo por los dos. No es como que por Lier lo justifique más que otro, ¿no? De que si se sube en un acantilado y los veo trepar, no es como, es que Lier como no controla tanto. No, es igual, ¿sabes? Entonces no quiere decir que los niños que no tienen ninguna diferencia, estos padres vivan tranquilos y confiados por la vida. No. Ahora, por ejemplo, te invito a que por un momento pares a pensar en los niños en el parque, ¿no? Que no se ensucien, que no se suban, vigila, cuidado, y si alguien los secuestra y si te rompes algo y simplemente si molestas a alguien y viene y me genera un conflicto. O sea, la mente, nuestra mente matricial, ¿qué quiere decir matricial? Pues con todos estos programas y patrones que Matrix introduce en nosotros, para Matrix vamos a contar la sociedad, los dirigentes, al final pues, nuestros padres y familias están dentro de ellos. Entonces, toda esta programación siempre te va a llevar a que hay un peligro inminente y que en todos lados hay, y que tienes que estar en guardia, tienes que estar alerta, no solo por lo que ha pasado, porque entonces ya tiene una justificación de, ya ves, la última vez que se subió a ese tobogán solo se cayó, ya ves, pues ahora es que no tuvo que haberse caído. Y ahí está la mente nazi privándole de la libertad, porque como se cayó, pues se puede volver a caer, ¿no? Y como la vez anterior solo fue un raspón, pero esta vez se podría romper algo. Así operamos, ¿vale? Sino también porque lo que va a pasar, ¿no? Todos los escenarios fatídicos, peores, en los cuales nos va a pasar lo peor, eso es nuestra mente, nos los plantea todo el tiempo. ¿Por qué? Yo lo que he aprendido a lo largo de mi camino es porque nos hemos desconectado de la vida, de que hay algo más grande que nos cuide y nos protege. Llámale Dios, llámale la fuente, llámale ser superior, llámale como tú quieras llamarle. No estamos solo nosotros, no solo es
estoy yo y con mis recursos protejo, ayudo, acompaño a mis hijos. No, hay algo más grande que siempre está ahí, queramos o no queramos. Siempre decimos, ay, que estos niños tienen ángel. Pues no es que tengan ángel, es que hay muchos seres, mucha energía, muchas frecuencias que están ahí. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, como padres conectamos, voy viendo mis notas, que no, como voy cambiando de temas, ya me vas conociendo que se me viene una idea, se me viene otra, me hago mi chuleta para lo importante decirlo. También muchas veces está ese miedo al pasado, ese miedo al futuro, pero luego está estos miedos que ya son permanentes, ¿no? El miedo a que algo esté mal, a que no le voy a dar lo que necesita, no lo voy a saber acompañar porque no estoy preparada, preparado para esto que me tocó. El miedo al futuro. ¿Cuántas de nosotras no dormimos por qué va a pasar cuando no me tenga? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Cuando hay un diagnóstico, es un miedo que se hace enorme, porque, claro, es muy racional. Si solo tú lo cuidas, si solo tú lo conoces, si no tienes una red de sostén, si tu hijo no es capaz, si tu hijo de momento no muestra muchas señales de autonomía y de valerse por sí mismo, pues claro, tengo que tener este miedo porque es una realidad. Pero esto muchas veces no nos damos cuenta que nuestro propio miedo va a generar que esto se haga más grande. Cuando yo educo en el miedo, no fomento la autonomía, porque no tengo una percepción realista de qué puede hacer mi hijo y qué no, porque mi mente me plantea, no puede, no sabe, te necesita, porque nuestro inconsciente va a buscar estos caminos que estén de la mano con el miedo, porque no va a buscar nuevas posibilidades. Entonces, cuando el miedo se instala, buscamos soluciones rápidas. Se lo hago yo. Eh, ¿No? Es uno de los ejemplos. Controlo más. Me hago quiero hacer más. Todo el tiempo estoy haciendo. Y vivo en alerta. Y si yo vivo en alerta constante, si mi sistema nervioso, mi sistema energético, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental están todo el tiempo en hay peligro, algo va a pasar, es una alerta que no me permite encontrar recursos. ¿Por qué? Hay estudios que demuestran que cuando uno tiene miedo, el cuerpo biológico con el que estamos aquí eh, operando genera ciertos procesos para, en vez de la expansión, ¿cómo se llama? El hacerte hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, la mirada periférica, que normalmente tú cuando estás tranquilo ves, ay, el cielo, las nubes, qué bonito. Pues cuando tenemos miedo, no, se pone la mirada de túnel y entonces solo ves una realidad. Esta visión también pasa a nivel mental, emocional. Cuando yo tengo miedo, dejo de ver el mundo de posibilidades, todo lo que puede pasar, ¿no? Y si que aparezcan personas que me van a acompañar, que mi hijo va a dar un clic y un cambio, que no sé, ni siquiera se me ocurren tantas veces, porque esto quiere decir que no las tengo tan a la mano. En cambio, las malas te puedo decir un listado enorme. Em, y entonces me atiño a que solo va a pasar una cosa y quiero controlar la vida de mi hijo, quiero tener en máximo control mi vida, ¿no? De mis rutinas, no voy a lugares nuevos, me quedo en los mismos lugares, no, porque claro, la última vez que lo llevo a la playa fue un caos, la pasamos fatal todos, pues, no vuelvo a ir a la playa nunca más. Hago siempre las mismas rutinas y las mismas cosas. Y ahí no hay expansión, ahí no hay oportunidades de aprendizaje. Ahí mi hijo no tiene la posibilidad de enfrentarse a nuevos retos, nuevos obstáculos, de mostrarme a mí, primeramente, porque como mamá soy su principal regulador y quien va a tomar las decisiones por él o por ella, sino a él mismo de que puede, de que vale, la pasó mal, pero ¿y si vemos lo positivo que habrá sacado de esa situación? Y entonces me encierro, dejo de salir, dejo de quedar con personas, dejo de exponer cómo me siento, porque empiezo a ir hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y me quedo más solo con mis miedos. ¿Por qué? Pues porque está justificado. Me atreví a ir a un lugar nuevo, fue fatal, y entonces me vuelvo a quedar donde estoy, en mi zona segura. Pero en esa zona segura hay mucha limitación. Entonces, veo riesgos por todos lados.
en todo momento, en todas las etapas. Muchas veces cuando trabajo con familias me dicen: "No, es que, pues, mi hijo, pues, no come, ¿no? Come de forma muy restrictiva. Entonces, pues, no voy a restaurantes". Ay, perdón. Pues, comemos siempre en casa, por el motivo que sea. ¿Qué pasa? El día que quieren ir a un restaurante con este pequeñín que va a restaurantes una vez cada 6 meses, pues es un caos. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado sensorialmente, porque no es un contexto que le esté siendo familiar, porque es un lugar desconocido, porque si está acostumbrado a que todo el tiempo hacemos lo mismo, las mismas cosas, las mismas rutinas, evidentemente su sistema va a decir: "Ey, ey, 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 ¿a dónde me has traído? ¿Te has vuelto loco o loca o qué?". ¿Por qué? Porque los tenemos en su burbujita, ¿no? Y en esta burbujita no hay posibilidad. Y ahora, pues, me estoy estoy a lo mejor enfocando más a niños, con un diagnóstico, vamos a decir, una etiqueta, TEA, TDAH, sensibilidades, pero en general la infancia la estamos educando hacia eso. Cuando nosotros vamos de viaje, evidentemente, cuando nos hacemos madres o padres, sale el miedo natural. Ayer lo hablaba con una amiga respecto a que cuántas de nosotras decíamos: "No, yo era muy valiente, yo es que me subía a las atracciones de la feria, ahora es que lo paso mal", me decía ella, pero es que a mí me encantaba. Antes hacía barranquismo, hacía muchas actividades y ahora ya es como: "No, no, yo me quedo aquí". Y luego por mis hijos, uf, pues sufro si se va a hacer un barranco. ¿Por qué pasa esto? No es que con la edad, el miedo aparece automáticamente, no, es porque hay tanto miedo a tantas pequeñas cosas que el miedo simplemente se expandió y ya ni siquiera sé a qué tengo miedo. O sea, ya puedo tener miedo a cosas que son irracionales y se instala más el miedo irracional, porque quiero controlar más, porque mi mente piensa más, tengo más pensamientos que me están em, controlándome todo el tiempo, ¿no? Eh, y entonces, en el inconsciente el miedo no es que le tengas miedo a las atracciones, sino es un miedo simbólico. Tienes miedo a perder el control. Y en una atracción no estás controlando, porque no conduces tú, porque vas a una velocidad que normalmente no vas. Y entonces, por eso tenemos más miedo. Y educamos con ese miedo. Te comentaba que nosotros cuando viajamos, por ejemplo, con Lier y Enaya, pues son muy salvajes, es verdad, o sea, son muy extremos. Suben acantilados, trepan, ya por Instagram te suben algunos videos de que cogen bichos, se ponen arañas en la cara. Mis hijos son así. Y me he tenido que morder mucho la lengua y me he tenido que trabajar mucho el no hagas esto, no subas ahí, ¿no? Antes era el cuidado, vigila. Ahora lo he cambiado por el ¿lo ves claro? ¿Te sientes seguro? Porque no quiere decir que no haya peligro. Tenemos que educar a nuestro sistema a diferenciar del miedo y el peligro. El peligro es una realidad de que estamos en riesgo biológicamente o vamos a decir, todo nuestro ser, ¿no? Pero el miedo no. El miedo simplemente está ahí como por si llegase a pasar algo. Si mi hijo está trepando por una pared donde hay lodo y hay un acantilado, claro, ahí hay un peligro real, porque realmente puede tropezar y caerse. Esto también puede ser muy Matrix, ¿eh? Puede ser que no, que está protegido y seguro. Entonces, aquí también yo hago la invitación a que mi hijo regule a calcular el peligro, porque hay muchos de nuestros niños que no lo calculan. Pero ¿cómo se aprende a medir el peligro? Enfrentándonos a él, leyendo nuestro campo, cómo me siento, qué estoy pensando, cómo está reaccionando mi cuerpo. Y aparte de esto, al niño, cuando se enfrenta al miedo, enseñarle y acompañarle a distinguir. ¿Lo ves claro? ¿Te sientes bien? Una vez que lo haya hecho, oye, ¿cómo te sentiste al hacer ese salto, por ejemplo, ¿no? Y, y yo lo que veo es que en mis hijos al menos, y seguramente los tuyos también pasaría, es que empiezan a tener más autocontrol de lo que pueden, lo que no pueden, y entonces yo ya no tengo la necesidad de estar alerta, porque ellos mismos han aprendido que pueden, que no pueden, que se caen y se raspan. Pues no pasa nada, es un raspón. Nuestros niños ahora no tienen raspones, no tienen golpes, están impolutos, perfectos, sin ensuciarse. Y luego es que tienen un problema sensorial porque tiene TEA.
¿Es porque tiene TEA o es o porque tiene TEA, tiene volumen más subido, es verdad, pero por la falta de exposición? En las terapias es lo que se hace, se expone al niño, respetando su límite, porque tú aquí me vas a decir, bueno, pero es que cuando hay un diagnóstico, ¿no? Mi hijo con TEA, por ejemplo, no tolera la arena. Vale, ¿sabes lo que hacen en terapia? Van poniendo esta línea de buscar donde donde mi sistema nervioso puede aceptarlo, pero sí estoy sobrepasando mi límite. Y es la misma invitación a que la empieces a hacer tú. Por ejemplo, nuestros nenes, ¿cómo puedes trabajar con ellos? No es llegar y meterlos a la arena si no les gusta la arena y la rechazan, ¿no? No es llegar y la llevo a un restaurante, no, lo preparo, anticipo, pongo un poquito de arena o voy a un restaurante a una hora que no es punta, que no hay tanta gente, donde yo me voy a sentir más expandido, más expandida y me va a ser más fácil gestionar lo que tenga que gestionar. No te estoy diciendo que va a ser mágico, idílico. La primera vez a lo mejor no, pero muy posible la décima sí, porque tú ya habrás estudiado el campo, o sea, el ambiente, tendrás recursos, habrás probado muchas cosas que unas te habrán funcionado, otras no. Tu hijo se habrá familiarizado con todo eso. Hablo de la arena, hablo de llevarlo a un lugar. Pero también tú, ¿sabes cuál es el punto de más saludable? Este poquito más para todos, porque es cuando sacamos al cuerpo, ¿no? Al sistema nervioso del peligro, pero sin exponerlo. No, perdón, lo sacamos del confort, pero no lo exponemos al peligro. Te voy a poner un ejemplo. El dinero. ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo a no tener dinero? Yo he aprendido que no, por ejemplo, no voy a ir cuando quiero hacer un salto en mis ingresos, por ejemplo, o en decir, oye, quiero ahora pues, cambiarme de casa, por ejemplo, ¿no? Y para esto, pues necesito romper las creencias, los miedos, todo lo que hay detrás de eso. No voy a ir y me voy a endeudar con una mansión, pero sí voy a buscar cuál es esta zona de confort que me dice mi mente. No, mi mente me dice que si pago 2.000 euros de alquiler, estoy bien, estoy tranquila, no tengo ningún peligro, estoy súper bien. Pues yo busco 3.000. No me voy a ir a 5.000 porque ya me puedo meter en una deuda que me pone en peligro, pero no me quedo en el confort. Es algo muy básico, ¿eh? ¿Cómo lo podemos extrapolar a la infancia? Vale, a mí me da miedo que nade en la piscina, ¿no? Me da, no me gusta. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues lo dejo, estoy cerca, ¿no? Puedo tener un salvavidas a un lado si lo necesito y juego con mi propio sistema de confía y suelta un poco. No es no lo dejo nadar y no es no lo dejo irse solo. ¿Por qué? Porque claro que pueden pasar cosas, pero el que pasen cosas me va a hacer aprender a responder diferente. Y si pasa algo y mi mente cansina, nazi, venga a decirme, ¿ya ves? Es que qué necesidad, es que por qué, no lo tiene ya bastante difícil el niño y vas tú. No, he aprendido una cosa más. Y ya, es un aprendizaje, es una vivencia. Entonces, otra cosa importante es que los niños sienten la tensión. Muchas veces nuestros niños son muy rígidos. ¿Qué es la rigidez? El control. Pero es que los educamos en el control. Les enseñamos a sus sistemas que el control los va a tener totalmente seguros. Y eso no es verdad. No porque no controlemos más vamos a estar más seguros. Nos estamos perdiendo de la riqueza de demostrarnos a nosotros mismos y recordar que la vida nos cuida, que la vida nos sostiene, que no estamos solos, que tenemos una red, que si me meto a alguna situación complicada va a haber gente que me puede ayudar. Y no soy mal padre, y no soy mala persona, y no soy positivo. No, tengo muchos recursos, sé resolverlo. Entonces, los niños sienten la preocupación constante y luego ellos tienen que aprender a regular todo eso, porque si mi mamá vive la vida pensando que el mundo es hostil, complejo, que me tiene que proteger porque hay un montón de miedos y peligros, pues voy a responder igual. ¿Por qué voy a querer socializar? ¿Por qué voy a querer probar cosas nuevas? Porque voy a querer
Aviso que ahí viene mi piltrafa por aquí, ¿eh? Ahí viene mi pichurrini. Porque voy a querer exponerme a nuevas situaciones. Sí, el mundo es peligroso. Sí, la vida es peligrosa. Mamá, te voy a dar un pato. Un besito. Te amo. Adiós. Adiós, mi vida. Acabes, vuelves conmigo y miras qué he Mira, hecho. ven a decirlo. Miras Estoy que haciendo un video. he hecho muy bien algo. ¿Has hecho muy bien algo? Sí. Me encanta. Ves a divertirte. Pitufini. Ya. Entonces, los niños se desregulan cuando el campo emocional está cargado. Recuerda que tu hijo tiene un nivel de sensibilidad más elevado, pero no solo sensibilidad al táctil, al olfativo, al gustativo, sino también, vamos a decirlo, energético, vamos a decirlo, intuitivo. Ellos llegan a un lugar o sienten a una persona y es como, o entro o me aparto, porque tienen una sensibilidad que eso es muy bueno. Haré un episodio de esto. Pero si están todo el tiempo alerta porque el sistema siempre está sobrecargado, porque todo es miedo, porque todo es peligroso, porque mi mamá y mi papá siempre están nerviosos, porque tienen miedo absolutamente a todo, pues yo siempre estoy en alerta, en alerta, en alerta. Todos estos pequeñines muchas veces tienen un sistema muy alerta y son muy reactivos y eso hace que me vuelva rígido. Entonces, yo lo que estoy pidiendo para ir cerrando el episodio, no te puedo dar ninguna solución mágica. Es tú, en tu contexto, con tu hijo, que es único, toma conciencia de cómo gestionas el miedo. Escríbelo. ¿A qué le tienes miedo? Hay un ejercicio muy, muy fácil que simplemente es, tengo miedo al futuro, a la vida. Por ejemplo, ¿no? Tengo miedo al futuro. Vale, ¿por qué? Bueno, porque siento que mi hijo se va a quedar solo. ¿Y qué pasa si tu hijo se queda solo? Pues que no va a haber quien lo cuide. ¿Y qué pasa si no hay quien lo cuide? Pues que puede morir. ¿Y qué pasa si puede morir? Pues que la vida ya no tendría sentido. Y entonces lo que hace es que primero te muestra lo que realmente piensas. La mayoría de las cosas, cuando tú las ves, es como, ¿en verdad pienso esto? Y entonces pones conciencia. Y por el otro lado, lo debilita tanto que te das cuenta que es como el miedo de raíz es irracional. ¿Vale? Te invito a que hagas este ejercicio. Entonces, el primer paso puede ser, no es hacer más, es empezar a cuestionarte, a preguntarte, ¿estoy mirando desde el miedo o desde la expansión? ¿Estoy sintiendo que estoy sola, solo? ¿O me siento acompañado, acompañada? Por personas, por la vida, por lo que tú quieras ver. Entonces, cuando el miedo se suaviza, tu mirada cambia, las posibilidades que ofreces son diferentes y tu hijo puede respirar, puede expandirse. Prueba algo que haces. Voy, mi vida, un momento. Yo voy. Entonces, te dejo, que tengo que ir a resolver mis propios miedos. Déjame en comentarios los cambios que hayas hecho y sabes que siempre me puedes enviar algún mail, algún mensaje para darte tips. Porque a veces el miedo no nos deja ver posibilidades. Chao.